Muy buenas y bienvenida a esta nueva cápsula Drop del laboratorio de Juan de hoy domingo 8 de febrero de 2026. Como habrás notado, el sonido es diferente para tratarse de una cápsula Drop. No estoy en movilidad, no estoy en la calle. En esta ocasión estoy en mi estudio de grabación para traerte una pequeña preview, como has visto en el título, Dynafit Ultra 100 V3. Bueno, vamos a ver qué nos ofrece este modelo de la marca austríaca, que sí que es cierto que ha ido cambiando de aspecto, ha ido cambiando en cuanto a detalles técnicos, ha habido aquí una pequeña evolución, no revolución, ni muchísimo menos, pero sí una pequeña evolución. De hecho, he de decirte que incluso desde los protos que vi, los prototipos en UTMB 2025, allá por agosto, septiembre de 2025, incluso a partir de esos prototipos ha cambiado. Así que voy a desgranarte un poco qué ofrece esta nueva zapatilla, que yo creo que es muy interesante para un tipo de público. Ahora veremos, ojo, esto no va a ser una review, sino una pequeña presentación de qué ofrece esta zapatilla. Como dije en otro contenido, una especie de unboxing, pero en lugar de mostrarte la imagen y demás, pues hablado, para hacerte unas pequeñas 4 detallitos de lo que es la zapatilla que ofrece y así, de este modo, la puedes tener en cuenta quizá para tus próximas consideraciones en lo que se refiere a cambio de zapatilla. Por ejemplo, tenemos una suela que sí que es cierto que para mí es bastante continuista. Bueno, continuista no, es la misma que la versión anterior, no tenemos prácticamente cambios. Sí que en el prototipo que vi en UTMB había un cambio de color en diferentes partes de la suela, pero yo entiendo que obedece más a un aspecto técnico porque no me dijeron que hubiese un posible cambio de durezas en lo que es el caucho. De hecho, estamos hablando de una suela Vibram Mega Grip con Traction Look y tacos de 4 milímetros en un diseño sin ningún tipo de complicación, pero sí que es cierto que es muy funcional. Estamos hablando de una parte delantera, a ver que la tengo aquí delante, de una parte delantera con ese aspecto como de flecha muy abierta para la tracción, todos en la misma más o menos disposición. Hay algunos tacos, por ejemplo, en los extremos con mayor base, en el centro algo más finitos, y lo curioso es que tienen como una especie de ranuras en medio para que el taco no sea tan rígido, para favorecer esa mayor adaptabilidad y que no sea ahí un bloque de caucho que sí que muerda, pero incapaz, digamos, de adaptarse a ciertos entornos, por ejemplo, rocas y demás. De esta forma podremos tener una mayor sensibilidad. Ya en la parte trasera, ojo, lo que es la parte central, el arco plantar queda prácticamente o al descubierto, tiene caucho, pero no tiene taco, mejor dicho. Ya en la parte trasera sí que tenemos ese taco pensado para la retención. Y algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos sí que tiene el Traction Look. Es decir, que en mi opinión estamos ante una suela totalmente ultrera. Es decir, esa suela que va bien en prácticamente cualquier sitio, pero que no es específica en nada. Ya en lo que es el apartado de mediasuela, aquí sí que también veo cambios respecto a aquello que vi, respecto incluso a esa V2, la versión anterior. Y es que tenemos los soportes, a ver, la vuelvo a coger, los soportes laterales, es decir, la media suela en la parte trasera, ya debajo del maleolo, que no me salía la palabra, debajo del maleolo tenemos esos flancos que suben, es decir, para que te hagas una imagen visual sería como una Salomon Ultra Glide, que suben esas partes traseras casi hasta juntarse con el maleolo. Aquí no tanto, no es tan exagerado, no queda el upper tan embutido, pero sí que las paredes suben un poquito, de modo que tenemos ahí ese mayor soporte, esa consistencia que nos sujeta en la parte trasera. Bueno, tenemos aquí un diseño que la verdad es bastante resultón para tratarse de Dynafit, que nunca son demasiado transgresores, pero bueno, que está bastante bien. Y aquí ya digo, que hay varias diferencias respecto a lo que yo vi. Ya no solo en las letritas, que en este caso pone Speed Form Cushion, en los prototipos ponía el drop y ponía otro tipo de denominaciones, pero bueno, son detallitos estéticos y demás. En cuanto al tacto, pues es bastante suave. Estamos hablando de 39,5 a 41 Hz. Bien, no es la más suave, desde luego, pero, ojo, para ponerte un poco en contexto, es más suave que la recientemente lanzada Agility Peak 6, para que establezcas un poquitín los baremos y ver dónde situamos a esta zapatilla. En mi opinión, lo que me la he podido probar aquí en casa, no he salido al monte todavía con ella porque me llegó antes de ayer. Me parece una zapatilla muy agradable, que puede ser muy agradable para ese talonador, ese corredor que entra de talón, pero también muy agradable para que pisa de antepié, teniendo en cuenta un corredor de peso ligero, peso medio. Habrá que ver ya una vez en dinámico, a ver si posiblemente puede ser una zapatilla utilizable o funcional para un corredor más corpulento, pero bueno,
yo creo que con los perfiles que tiene, la consistencia que le veo, el soporte que ofrece, tanto en lo que es media suela como en el upper, como ahora veremos, pues yo creo que puede ser bastante capaz. Y como te decía, el upper, pues lo veo bastante robusto, un upper muy protegido, tenemos aquí en la parte trasera un contrafuerte sólido, consistente, ya en la parte trasera, siguiendo en esa parte trasera, tenemos un acolchado del collar medio, no es excesivo, estoy diciendo medio y creo que soy bastante generoso, es más bien de medio hacia abajo, es bastante simplista, bastante minimalista. Como minimalista es la lengüeta. Es una tendencia que estamos viendo últimamente. Yo incluso en estas zapatillas de larga distancia que veo esas lengüetas tan finitas, tan como de zapatilla de competición, me parece un tanto desubicada, que sí que tiene su sentido en otro tipo de zapatillas, por ejemplo las orientadas hacia competición, larga distancia, pero competición, que te diría yo, una Prodigio Pro, pues tiene su porqué. Pero en zapatillas como por ejemplo Tomir 02, Mafate 5, lo veo un poco desubicado. Yo creo que una lengüeta no tiene que ser exagerada, pero tiene que tener una consistencia, un acolchado mínimo para garantizarnos esas horas en la montaña en las que podemos tener el pie o la cordonera más o menos apretada, pero ha de conservar un cierto confort. Si cuando hacemos el nudo, según cómo apretemos, estamos notando los cordones, esa presión, todo y que, ojo, aquí tenemos unos cordones que están muy bien, que son planos, pero notamos el nudo ahí en esa zona tan sensible, donde hay tan poquita piel y tenemos ahí tanta circulación de sangre, pues no lo veo pertinente. Yo ahí insisto, en este tipo de zapatillas de ultradistancia, iba a decir competición, de ultradistancia, pero más orientada para ese pelotón medio, que vamos a estar más horas, yo creo que habría que darle un poquitín más de atención a lo que sería el confort en ese sentido. No obstante, es una lengüeta que va sujeta a los laterales para que no se nos mueva, además tiene dos pasadores, bueno, son esas dos presillas por donde pasan los cordones entre medio, en los últimos dos cruces, para que ya asegurar incluso más si cabe que no se nos mueva. Así pues, un producto con un precio más que razonable, con esos 160 euros, que me parece muy bien para lo que ofrece, para la estructura, para esa suela Vibram, con una plantilla extraíble de muy buen aspecto, la verdad, muy equilibrada. Así que tenemos una zapatilla que no es voluminosa para ese público que no le gustan esos perfiles enormes, todo y que estamos hablando de 36-30, pero bueno, es una zapatilla que no es aparatosa, no es voluminosa, se ve bastante contenida, vamos a decir, en dimensiones. Una zapatilla también con una horma amplia, es algo que ves bastante, una consulta bastante recurrente, cómo es la horma y demás, pues en este caso es una horma tirando amplia, me recordarían a otros modelos de Dynafit que son bastante generosos en este sentido, así que me parece un producto que va a ser muy interesante, posiblemente pase algo desapercibido, porque Dynafit es una marca que, ojo, no es que haga mucho ruido y tiende a pasar un poquitín desapercibida, pero yo creo que merece la pena prestarles atención y prestar especial atención a esta Dynafit Ultra 100 V3. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy, muchísimas gracias. Si tienes cualquier consulta o comentario, me lo dejas en tu plataforma donde me escuches, en esa aplicación de podcast, ya sea en Spotify, iVoox o lo que sea, y raudo y veloz iré a contestarte. Muchísimas gracias y que tengas un muy buen inicio de semana.